Es muy importante señalar en la historiografía, tanto del arte como la testimonial, que nos vamos a referir a un personaje ubicado como San Sebastián Mártir, porque hay otro importante en el contexto religioso católico que es San Sebastián de Aparicio. Pero nuestro personaje tiene que ver con el final del Imperio Romano, cuando Roma ya estaba en el declive de su poder y entonces aquello que fue tan grande estuvo dividido en una tetrarquía, pero no obstante conservaba su poderío en cuanto a armas. Continuaba el ejército romano siendo un factor detonante para cuidar lo que, insisto, quedaba del imperio, pero sobre todo los intereses de las colonias romanas, que nosotros conocemos que era mucho. El poderío romano en cuanto a extensión territorial no se limitaba únicamente a Europa, sino a África, a Cercano Oriente y al norte de este continente, de este viejo continente. En esa tesitura vamos a hablar nosotros de San Sebastián Mártir, porque existía el jefe de la Guardia Pretoriana. Y el jefe de la Guardia Pretoriana obedecía a unas características, según los registros históricos, importantes. En primer lugar, tenía que ser un hombre joven, un hombre atlético, de buena familia y, si era puesto, mejor. La historia nos dice que San Sebastián Mártir tenía todas estas características. ¿Dónde nació? Para algunos historiadores el registro es Navona, Francia. Para otros historiadores, y sobre todo los italianos defienden mucho esto, nace en Milán. Pero el contexto que te señalo de una Roma dividida se encontraba también ideológicamente amenazada por la presencia del catolicismo. Después de la muerte de Cristo, las comunidades empezaron a propalar la doctrina cristiana seguida por los discípulos de Cristo, por los apóstoles, quienes se dedicaron a dar a conocer la buena nueva, los evangelios. Entonces, en Roma, en donde Jesús instruyó a su discípulo favorito Pedro a que se siguiera y se instalaran las bases de su doctrina, de esta bella doctrina de amor, es donde se realizaron las primeras liturgias, las primeras misas. Pero obviamente esto contrarrestaba los intereses políticos y expansionistas de Roma. Obvio, no se les permitía a estos simpatizantes de la doctrina cristiana a que celebraran las misas, las primeras misas libremente. Y entonces las celebraciones litúrgicas se hacían en las catacumbas. Y siempre y cuando no se escuchara estas voces o este conjunto de voz, o no se supiera que se estaba practicando en los subterráneos la vida y las enseñanzas de Jesús. Entonces, algunos romanos, porque no nada más fue San Sebastián o Sebastián, Sebastiano en italiano, ¿sí?, protegió a estas comunidades. San Sebastián escucha de esta nueva doctrina y le agrada, pero San Sebastián tenía una postura, y esa postura era la de un soldado romano, nada más y nada menos que el jefe de la Guardia Pretoriana. Entonces ahí tenemos ya una mente y un corazón dividido. Cuando uno de los tetrarcas, Diocleciano, se entera que Sebastián protegía a las comunidades
paleocristianas, lo manda a matar. Lo manda a matar a flechazos. Por eso es que el cuerpo de San Sebastián es tan reproducido en las artes plásticas como un cuerpo lacerado por las flechas, un cuerpo asaeteado. ¿Sí? Entonces, en este primer intento de muerte, Sebastián resiste y no muere. Es curado, es levantado por Irene, que después también es elevada santa, y los registros nos dicen, ¿verdad? ¿Verdad o no verdad? Que él se levanta una vez curado y que arrostra al emperador y le reclama y le dice, ¿por qué? ¿Por qué yo que servía a Roma? Entonces el emperador en turno le contesta por eso mismo, porque debiste haber seguido mis instrucciones y debiste haber aniquilado a los cristianos, que son una ideología totalmente contraria a la nuestra y en lugar de sumar, dividen. Y entonces ahora sí te mandaré a matar y constataré que estés muerto. Entonces lo apuñala y es echado a la cloaca romana. Esa es la historia en general de San Sebastián, y algunos pintores, esto va dependiendo de la época, algunos pintores ponen su cuerpo atado a un tronco, por ejemplo, el Greco, Domenico Theotocopoulos, o Theotocopoulos, lo ponen atado a un tronco, y otros grandes, como Mantegna, lo ponen atado a una columna. Esto va a depender mucho del periodo histórico en el cual se represente a San Sebastián. ¿Por qué es tan interesante, tan subyugante la figura de San Sebastián? Por lo mismo, por su atracción física y por estar lacerado, lastimado, igual que Cristo, que fue azotado antes de ser crucificado. Un dato muy interesante que nos arroja su historia y la historia del arte en general es que después de Cristo y de la Virgen María es el santo más pintado, esculpido y tratado artísticamente. No nada más en el terreno plástico, también hay películas sobre San Sebastián. Pasolini hace Sebastiano, Mishima trata una obra dramática acerca de San Sebastián, y en el siglo XX ha continuado San Sebastián, que se le reconoce como el patrono de los atletas contra la peste principalmente, y santo de los pobres, ha continuado esta reproducción. En el siglo XX, repito, Mohamed Ali quiso ser retratado porque le pide Cooper, uno de los fotógrafos cúspides de principios de la década de los 50, le pide una serie de fotografías, pero le dice, ¿qué te parece si es de forma fantástica, con una fantasía? Y le dice, claro, me pondré mi calzón de box, mis guantes y flechas, porque quiero ser San Sebastián. Entonces San Sebastián hasta hoy sigue siendo fotografiado, sigue siendo pintado, y ese honor lo debemos a la comunidad plástica veracruzana. Esto es muy interesante porque la historia de San Sebastián, que a los pocos años después de su muerte el Papa Cayo lo santifica, y ahora sí hablamos de San Sebastián mártir, precisamente el hilo conductor es que su cuerpo sale incólume después de que lo apuñalan y lo arrojan a las cloacas. Entonces, al salir incólume del estiércol de los desechos biológicos humanos, pues obviamente es considerado el patrono contra la peste, porque empiezan a invocarlo contra las plagas. Y entonces, haciendo el hilo conductor, recordemos que Veracruz fue durante siglos, después del proceso de transculturación en el 16, fue una ciudad amurallada.
y al ser una ciudad amurallada era carente de salud pública. Recordemos que era la ciudad de tablas, recordemos el río Tenoya cruzándola. Entonces, una familia española es de los pocos registros que tenemos, ¿sí? Trae a San Sebastián como el protector contra pestes que azotaban a Veracruz. De forma primera, San Sebastián tuvo una ermita extramuros, localizada en el Parque Zamora, porque de allí protegía, o desde esa perspectiva, protegía a la ciudad. Y entonces ahí es el contacto de San Sebastián, que no únicamente es patrono de Veracruz. Muchas ciudades alrededor del mundo llevan el nombre de San Sebastián. San Sebastián en el País Vasco, en Catamarca, Argentina. La bella ciudad de Río de Janeiro está dedicada a San Sebastián. Aquí mismo La Orduña, muy cerca de la capital del estado. Entonces, muchos lugares, Chiapa de Corzo hace una fiesta el 20 de enero, muy especial, digamos que un carnaval de tipo religioso con mojigangas, en donde se festeja a San Sebastián. 20 de enero es el día de San Sebastián. Igual para de Veracruz. Muerte, igual para Veracruz, claro. Okay. Muerte. ¿Fue el pueblo quien decide que sea San Sebastián? No precisamente el pueblo, fue una comunidad que se vio azotada por una peste. Repito, Veracruz como una ciudad hacinada, pues era muy propensa a enfermedades a través de insectos y a través de las ratas. Entonces es una comunidad la que lo proclama en el siglo XVIII como patrono de la ciudad. También como dato histórico interesante hay que recordar que el ex convento betlemita, que hoy es IBEC, fue un nosocomio llamado San Sebastián. Entiendo que se sacaba la figura de San Sebastián a la ciudad. Sí, así es, así era hasta que se pierde esta tradición. Hemos tratado de buscar en los archivos de ciudades próximas, pero sobre todo en el archivo de la ciudad, y no encontramos datos exactos. Lo que se encontró es lo que te comparto, la donación, no nada más de una, de dos figuras que se encuentran en la catedral, porque en el momento que la catedral, que está dedicada a Nuestra Señora de la Asunción, esto es muy importante, porque hay personas que confunden y creen que la catedral ya no va a estar ofrecida o que va a cambiar el nombre de Nuestra Señora de la Asunción. No es así. La catedral tiene la advocación a la Virgen María y el santo patrono de la ciudad es San Sebastián. Lo curioso aquí es cómo cuando se pierde esta costumbre, los feligreses y los creyentes no se preguntan por qué una figura doble de un santo en un espacio religioso. Yo sí me lo preguntaba de niña y mis padres no me sabían responder. Entonces, dos figuras, no tan solo una, dos figuras. Y la explicación era muy general. Entonces, en cuanto se restaura la catedral de nuestra ciudad, en los archivos se encuentran las papeletas de donación. Es el dato que tenemos. Lo más probable, o la explicación social que nosotros, tanto el padre Víctor como el padre Víctor Manuel Díaz Mendoza y Monseñor, el obispo de nuestra ciudad, de nuestra diócesis, nos explicamos, es que en la persecución religiosa se perdieron muchos documentos que tienen relación con la explicación de nuestras santidades y de nuestros recintos religiosos en la ciudad. Tenemos que recordar, y esto es importante que quede claro, que el padre Darío Acosta, oficiando una misa, fue asesinado en la catedral.
Entonces la gente tenía miedo. Lo más probable es que todos estos registros y todos los datos o fuentes fidedignas hayan sido destruidos. Entonces, bueno, tanto Monseñor Luis Felipe Gallardo Martín del Campo como el presbítero Víctor Manuel Díaz Mendoza hemos tratado de localizar fuentes, pero no hemos encontrado alguna a la cual nos podamos aferrar más que las de las donaciones. Pero el INAH, algunos investigadores del INAH, sí tienen un registro en donde San Sebastián fue venerado en Veracruz como patrono contra la peste. Estamos cumpliendo 10 años. Se retoma la idea en el 2008 y 3 somos las personas responsables de este proyecto, hoy una realidad social estéticamente hermosa. Uno es el padre Víctor Manuel Díaz Mendoza, el otro es Miguel Salvador Rodríguez y una servidora. 3. Esto es muy importante dejarlo claro porque San Sebastián y sus tradiciones y sus fiestas y todo lo que conlleva a una celebración patronal estaban olvidadas. A mí me toca rescatar la cuestión estética y ha sido para una servidora invaluable el apoyo de los creadores plásticos, pero no tan solo me he dedicado a la pintura, a la fotografía, a la escultura, sino que también hemos invitado a otros sectores a que participen en San Sebastián. Una comunidad de cocineros, de chefs, nos brindaron hace 2 años el platillo de San Sebastián. Se realizó también en el 2009 el primer documental que estuvo concursando en cortometrajes cuando se hacía el Festival de Cine Extremo junto con las festividades de San Sebastián. Se realizó en el año 2009 bajo la responsiva de Aníbal del Ángel, este documental en donde está la historia de San Sebastián, tanto como soldado romano, como patrono de muchas ciudades y su advocación estética. Y en esta ocasión vamos a tener el registro por parte del periodista y escritor en dramaturgia Jorge Alberto González y el postre de San Sebastián a cargo de la licenciada Débora Vives Íñiguez, que es una incansable promotora de los valores tlacotalpeños. Por lo general ha habido un plus, conferencias, mesas redondas, hemos sacado la figura de San Sebastián a otros contextos, como Jalapa, en Orizaba. Entonces no ha sido exclusivamente en el entorno veracruzano, en el entorno del puerto, sino que también hemos ido a extramuros y en Tlacotalpan, que también hemos tenido éxito. Entonces ha sido una cadena de divulgación artística a través, repito, del apoyo de creadores no tan solo de Veracruz, sino fuera de Veracruz, que nos han estado apoyando. Para mí ha sido especialmente satisfactorio el hecho de cerrar con una década de tantas y tantas emociones. Hablar de un santo no implica únicamente una reflexión de, bueno, si nosotros nos vamos con el sustantivo religioso religare, quiere decir relacionarse con el prójimo, relacionarse con el entorno, relacionarse con las buenas nuevas. Y para un conjunto de realizadores plásticos, y para mí ha sido eso, una ligazón importantísima de creatividad. Eso es San Sebastián. Satisfactoriamente, desde algún punto o estrella en el firmamento, nos sigue mandando flechas San Sebastián. Insisto, no de manera única hemos invitado a creadores visuales. También está la joyería artesanal
a través de Amanda Canela de San Sebastián. Y muy bien, la respuesta ha sido muy amplia porque México ha sido un promotor de la figura estética de San Sebastián. Hay un Sumaya en el siglo XVI, un autor que tiene un San Sebastián hermosísimo, y en el siglo XX tenemos Ángel Zárraga con una figura de San Sebastián que se exhibe en el Munal. Tenemos también a figuras capitales como Rafael Cauduro y el veracruzano Nahum Senil, que han inmortalizado a San Sebastián, y una figura enorme, universal, Frida Kahlo, también emula a San Sebastián en un óleo maravilloso que se llama La Venadita. A partir de allí hemos estado en crescendo con San Sebastián. No confundir con algunos autores que ya, por ejemplo, no los tenemos, como Armando Salum, quien crea un ángel de San Sebastián, y cuando Armando Salum hace la escultura del ángel de San Sebastián, que hoy se ubica en la avenida Martí, muchos pensaron que Armando era el creador de esta fiesta estética. Quiero que esto quede muy claro porque Armando fue un entrañable amigo y segunda, un constante colaborador en San Sebastián, porque además él era sebastiano. Nació un 20 de enero, pero ya no lo tenemos con nosotros. Entonces, no confundir la serie de eventos que tuvo Armando en relación con San Sebastián, porque él fue un entusiasta junto conmigo de San Sebastián, porque cuando él hace el ángel de San Sebastián, yo preparé un guión que pasamos en el Boulevard para que Armando realizara sus eventos. Pero la lista es muy larga. Pintores con trayectoria como Pedro Trueba, Susana García Ruiz, María Elena Lobeira, en la actualidad Eva Ríos, Carlos Cano, Helen Sánchez, Enriqueta Aguirre, la ceramista y pintora Georgina Malpica, Rosario Gómez Barquín, Héctor Ruiz. La lista es interminable. Hay pintores que nos acompañaron o fotógrafos y que ahora no están con nosotros, pero sí la lista es muy larga. Gente que tiene que ver con la trayectoria plástica en Veracruz, como Luis Mellado, como Néstor Andrade, las arquitectas Eloísa Remes, Beatriz Ansores. La lista es muy, muy larga y la estrella de este 2018, donde estamos conmemorando 10 años de liturgia religiosa y plástica, la coronamos con una pieza clásica, con un oratorio del talento de Israel Cahue, que es un joven compositor, y lo vamos a estrenar en la catedral. Así que, pues San Sebastián, insisto, está en crescendo gracias a las aportaciones de instituciones como la Diócesis de Veracruz, como la Fundación 500 Años, como el buen amigo y caballero, el doctor Jaime Vaca, y tanta gente que se ha unido con nosotros en estas celebraciones. Un agradecimiento especial para el Hospital Español, que en esta ocasión nos presta sus galerías de arte para hablar, para pintar, para expresar esa manifestación celestial y estética que data desde el tercer siglo después de Cristo, llamada San Sebastián. A mí me encantaría terminar como el misterio glorioso. No quisiera hacer planes. Yo estoy cerrando un ciclo. Creo que 10 años de manifestaciones estéticas, de tantos y tantos talentos, no nada más, insisto, creadores plásticos, sino también de gente que ha puesto gran empeño porque estas celebraciones sigan de pie. Me parece que deben de cerrar
y con broche de oro. Sin embargo, tenemos que ser conscientes que esto ya es una necesidad social y, como tú ubicaste muy bien, cultural. Vamos a esperar nuevos vientos, vamos a esperar buenas nuevas como el Evangelio, para ver si San Sebastián arroja sus flechas sobre nuestras instituciones, sobre las autoridades, sobre Veracruz, pero sobre todo sobre quienes lo amamos.